gustaría que podamos abrir nuestras Biblias en Ezequiel 37, del 1 al 14. Amén. Abramos nuestras Biblias en Ezequiel 37, del 1 al 14. Y esta es una palabra preciosísima, poderosa. Hay algo que el Señor quiere hacer. Hemos estado hablando sobre el don de profecía y realmente el Señor lo que nos mostraba es que hay ciertas leyes espirituales, amén, donde nosotros como iglesia tenemos, al poder desarrollar este don profético, podemos manifestarlas en la tierra, amén. Y lo cierto es de que hay algo que nosotros anhelamos y es oír la voz de Dios, y cada vez más claramente, y cada vez en una dirección más precisa. Dice la Escritura de que en los últimos tiempos Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne, y dice, todos profetizarán. Entonces habla de un don profético que está al alcance de su iglesia, al alcance de sus hijos, al alcance de sus hijas. No dice tus hijos, tus hijas, tus siervos, tus siervas, no profetizarán, y nos da realmente una palabra poderosa para que podamos ir incluso y manifestar el reino de Dios en la tierra. Amén. Y cuando nosotros, escúchame bien, declaramos la palabra profética, cuando la hablamos, cuando la declaramos, no, estamos poniéndonos de acuerdo con el Señor para que su voluntad se haga en la tierra. Amén. No quizás, y quiero que acá no nos vayamos a confundir, sino que podamos comprender que lo que declaramos es la palabra de Dios. No quizás nuestra propia voluntad, no quizás algo que está en contra de la palabra y de lo que el Espíritu Santo nos guía y revela, no algo que quizás pueda llegar a convertirse en un sentir humano, en un sentir del corazón propio que puede confundirse con nuestras emociones, se puede confundir con nuestra forma quizás de ser, o incluso lo que podamos estar viviendo. Sino hablamos de un tiempo que la iglesia escuche a Dios, escuche su voz y declare su palabra. Amén. Fuera de lo que emociones puedan llegar a decir o sentir, fuera de incluso sensaciones, fuera de nuestra voluntad humana, fuera incluso de nuestros anhelos, de nuestros deseos, de nuestras ambiciones, de lo que deseamos en lo más íntimo del corazón, sino cuando nosotros declaramos su palabra, procuramos de que sea su voluntad manifestada. Amén, porque Él sí sabe qué es lo que Él quiere hacer en la tierra. Él sí sabe lo que realmente quiere desatar. Entonces nosotros activamos sus promesas, escúchame bien, declarando con nuestros labios, usando nuestros labios. Amén. La palabra específica revelada por el Señor. Y vamos a ver esta escritura que es impresionante. Dice Ezequiel 37, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, y quiero que mientras leemos tú puedas recibir en tu espíritu y tú puedas declararlo y ver lo que el Señor está haciendo. El versículo 1 dice: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y Él me hizo pasar en derredor de ellos, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí estaban muy secos. Y Él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré crecer carne sobre vosotros. Os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor.
Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré que aquí había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Versículo 11. Entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. Versículo 14, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Esta es una de las visiones más increíbles que existen, ¿no? Y yo quiero explicarles un poco el contexto en el cual estaba. Ustedes saben que el pueblo de Israel, al ser una nación y al alejarse de Dios, al desobedecer al Señor, vinieron naciones extranjeras y los destruyeron y los trataron de destruir por muchas veces, ¿no? Pero realmente hubo una época donde el Señor cumplió toda su palabra. Y realmente el pueblo del Señor quedó destruido, ¿no? Dice que quemaron, cuando invadió, ¿no?, Nabucodonosor, quemaron todas las casas, quemaron el templo del Señor, el arca se perdió, ¿no? Y realmente todas las personas, los jóvenes fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿no? Ahí entra Daniel, ¿no? Y Jeremías era el que anunciaba, les decía, cuidado, no vuélvanse a Dios porque esto les va a pasar, no le creían. Entonces era un tiempo donde ellos habían sido llevados a otro lado y muchos estaban desterrados y decían, ¿cuándo vamos a ser una nación nuevamente? Y ahí donde el profeta Ezequiel era del grupo de las personas que estaban en otra nación extranjera. Entonces, ahí fue cuando el Señor le dio las visiones del trono de Dios. Y le mostraba, y los querubines, yo no sé si tú has leído Ezequiel 1, 2, 3, léelo, para todas las personas que quieren crecer en el ámbito profético, léanlo detalladamente. A mí eso me ha vuelto loca, ¿no? En el sentido de que es increíble el trono de Dios. Amén. ¿No? Y hay ángeles y los querubines y te los describe de una manera impresionante. Dice que sus alas hacen un ruido increíble, ¿no? Entonces, allí le da esta esperanza, le está diciendo, aquí estoy, no te preocupes, porque yo los voy a restaurar, van a ser una nación nuevamente, ¿no? Y uno puede decir, pero todo está destruido, todo está quemado, estamos bajo un imperio que no piensa soltarnos, ¿no? Y estamos aquí viviendo lejos de nuestra tierra. Pero en este contexto, el Señor les decía, ¿no? Les decía, yo los voy a volver a llevar. Y de eso profetizaba este profeta Ezequiel. Les decía, vamos a volver, vamos a restaurar, y Dios va a construir un nuevo templo. ¿No? Eso está al final del libro, ¿no? Desde Ezequiel 40, les dice, va a haber un nuevo templo y Dios está con nosotros, y los animaba, decir, saben que Dios está con nosotros. Ahora quiero que se imaginen, quizás no hemos vivido esto, pero imagínate la ciudad completamente quemada, a ruinas, tú desterrado, ¿no? Económicamente todo al piso, ¿no? Las familias, incluso dice que ha sido tan fuerte que mataron a bebés, a niños, a mujeres, fue terrible. Entonces las personas se sentían como en sepulcros. Muy bien, y ahí es donde entra esta parte, ¿no? Dice el versículo 11, dice, entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. O sea, no había forma que ellos se levanten.
Ahora yo te digo, hablando de la nación de Israel como nación, no hablamos de Babilonia, no hablamos de Asiria, se habla solo de Israel, porque ha prevalecido desde el principio hasta ahora, porque Dios los ha levantado. Amén. Amén. No es que digamos Bolivia es tan antigua como Israel, no, está desde el inicio, desde Abraham, imagínense, y Dios ha sido fiel, pero hubo momentos en que ellos se sentían así completamente destruidos. Entonces ahí fue donde le da esta visión y les dice, le muestra un valle de huesos secos y les dice, profetiza, y dice que de repente, no sé cómo era la visión, no sabemos, ¿no? Pero dice que cada hueso se comenzó a juntar con otro hueso, ¿no? Decir, yo soy el fémur, ¿no? A ver dónde está, digamos, ¿no? El otro tengo que juntarme, ¿no? O yo soy, no sé, digamos, ¿no? Empezaron a juntarse. Dice que cuando ya empezaron, ¿no? Quizás a formarse seres humanos, dice que empezó a crecerles piel y carne y músculos y empiezan, dice, a ser hombres, a ser seres humanos. Esa era la visión. Entonces ahí le dicen, son un ejército, pero no tienen el espíritu. Y ahí le dices que quiero que profetices y hables. Profetiza, el versículo 9 dice, entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Entonces dice la escritura que él habla espíritu de vida y se levanta. Ahora, ¿cómo se cumple esta escritura? ¿No? Quizás era una visión que él tenía, pero después, si tú ves la historia, Israel se vuelve a levantar. Hubo un tiempo en el que ellos volvieron a ser constituidos como una nación. Y allí, ¿no? Ese fue el hecho más increíble porque se mostró la fidelidad de Dios. Uno dice, ¿por qué tanta importancia Israel? Dice, ¿no? Pero es porque es no solamente el pueblo de Dios, sino marca ciertos tiempos. Pero lo increíble fue que un pueblo que estaba disperso, Dios los vuelve a ser una nación. Amén. Amén. No hay una visión en Daniel de Babilonia, Roma, todos esos imperios, todos los que eran más fuertes en el mundo caen y solo queda el reino de Dios. Y eso es lo que está pasando ahora. No se habla de otra cultura tan antigua, sino de Israel. Porque tú lo ves ahora, ¿y qué hizo el Señor? Los volvió a formar un ejército, los volvió a hacer una nación. Ahora, que ellos teman a Dios, que busquen a Dios, eso es otra cosa. Pero ya Dios está mostrando su fidelidad con su pueblo, para testimonio de todos nosotros. Entonces, lo cierto es de que acá, con lo que quiero que tú te quedes, y la herramienta que realmente el Señor pone en nuestro corazón, y necesitamos de que tú lo puedas aplicar y lo puedas decir, es de que la palabra que salga de tus labios proféticamente tiene que ser de vida. Amén. Amén. De vida. Ahora, nosotros anhelamos, ¿no?, aprender, escuchar la voz del Señor. Incluso estamos anhelando y le decimos, Señor, Dios, te doy mis oídos. Y eso es lo que hemos hecho estos días, ¿no? Hemos tratado de hacerlo. Y no se olviden que de acá a una semana, no esta semana que viene, sino la siguiente, vamos a tener el taller el de sueños, que es lo que hoy nos quedaba restante, ¿no? Entonces, vamos a seguir hablando, porque el Señor, lo que Él desea es de que no solo le digas, Dios, te doy mis oídos, sino también le digas, te doy mis labios para hablar. Amén. Te doy mi boca. Amén. Proverbios 18:21 dice así: muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Es la versión que yo tengo, muerte y vida. Entonces dice que en los labios está el poder de la vida y de la muerte. Entonces la iglesia se tiene que levantar como el profeta y decir, aquí hay un valle de huesos secos, yo uso mis labios y empiezo a hablar vida, empiezo a hablar la palabra de Dios. Amén. Amén. Romanos
4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Lo que pasa es que cuando la iglesia se levanta declarando la palabra pura de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo use nuestros labios, cosas se activan. Y esto es lo que sucede. Este es el misterio, ¿no?, de la profecía. Aprendemos a escuchar, recibimos, aprendemos los símbolos, todo lo que van a ir aprendiendo en el siguiente taller, lo que se ha aprendido ahora. Aprendemos a escuchar todo el corazón del Señor, a tener percepciones en el Espíritu, a tener quizás incluso muchos de ustedes voces audibles, ¿no?, o incluso manifestaciones mucho más sobrenaturales. Pero este es el tiempo en que tenemos que declarar con nuestros labios lo que está diciendo el corazón de Jesús. Y el misterio es que cuando tú lo activas en la tierra, abres una puerta para que Dios obre. Porque uno se queda callado, o sea, ¿por qué ahora la pelea, digamos, no? O sea, porque es bonito, vemos los 5 ministerios, hay 5 ministerios: apostólico, profético, evangelista, pastores y maestros. Cada uno tiene una función especial dentro del pueblo, y incluso puedas estar acostumbrándote a estas palabras porque habla del gobierno de la iglesia. Amén. Cada ministerio tiene una función especial, ¿no? Entonces todos se ven muy activos, ¿no? El ministerio apostólico funda iglesias, el ministerio evangelístico está ahí declarando a los perdidos la palabra de Dios, el ministerio de maestros está enseñando la palabra, el ministerio de pastores está cuidando a las ovejas. Amén. Pero, ¿qué pasa? Uno dice, y quizás todos se sienten propensos a cualquier ataque del enemigo, ¿no? Pero el ministerio profético dice, ¿qué hace de bueno, digamos, ¿no? ¿Qué hace? ¿En qué puede afectar? ¿Y por qué al enemigo le enfurece que uno se levante? Porque la palabra tiene poder. Amén. Amén. Y si usamos nuestros labios, las cosas pueden cambiar. Eso es lo que siempre les digo a los papás, del ejemplo de los padres judíos, que cada sábado al celebrar el Shabbat hablaban bendición sobre su hijo, cada sábado. Entonces imagínense por 20 años que tu hijo escuche que sale de tus labios una bendición, y ¿saben qué le decían? Es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A las mujercitas les decían, tú eres como Sara, ¿no? Y le decían, incluso a los varones les decía, sabes que tú no eres cualquier persona, eres mi hijo y en ti yo tengo contentamiento. Afirmaban su personalidad y cada sábado escuchaban esa bendición. Incluso hacían los papás, digamos, si el papá era pescador, decían, sabes que tú vas a ser el mejor pescador, porque las profesiones se heredaban en ese tiempo. Cuando tú hablas sobre tus hijos, prosperan. Amén, prosperan y se les abre puertas. Entonces no hay que callar, amén, hay que hablar y ser guiados por Dios y declarar su palabra. Amén. Amén. Ahora, Isaías 61, ¿qué es lo que produce esta declaración profética? Es unirnos al corazón de Jesús. ¿Y qué es a lo que ha venido el Señor Jesús? Versículo 1 de Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor. Me enviaba a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Amén. Y esto es lo que hay que profetizar, y nos vamos a detener un momento. Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Amén. La anterior semana nos contactó una pareja, ¿no? Para poder decirnos, nos vieron en el Facebook, me dijeron dónde es su iglesia, ¿no? Y realmente uno puede sentir el corazón de muchas personas abatidas, ¿sí o no? Entonces dice, ¿no?, que nosotros como iglesia hemos venido a dar buenas nuevas del evangelio, decirles, sabes que yo estaba como tú cuando yo no conocía a Dios, pero desde el día que yo me convertí, Dios me ha cambiado. Amén. Amén. Y eso necesitan escuchar la gente que no conoce a Dios. Y enfócate en gente nueva y acércate y dile, ¿sabes qué?
Mira, y pídele al Señor, dile, Señor, ponme personas en mi camino, personas a las cuales están necesitando escuchar una palabra, ponme en el momento exacto y yo les voy a hablar de ti. Amén. Predicar las buenas nuevas. Además, ¿qué hay que hacer? Vendar el corazón a aquellos que están quebrantados. Amén. Los que están quebrantados, nos está el Señor, lo que el Señor quiere hacer con las personas y quiere hacer en este ámbito profético es que puedas vendar el corazón de los quebrantados. Yo les digo algo, la profecía no es algo para tener miedo, es para sanar, porque te sana el corazón, escuchar la voz de tu Padre. Amén, te sana. Y realmente es una palabra sanadora que te quita pesos, te quita cargas, venda a los quebrantados de corazón. Además, a publicar libertad a los que están cautivos y presos. No, hablamos del espíritu, los que quizás están peleando con esto, con lo otro, con algún vicio, alguna situación en su vida. Somos llamados a eso. Amén. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Decirle, ¿sabes qué? Este es el año, este es el tiempo de que Dios tiene una buena voluntad para con los hombres mientras estemos en este tiempo. Amén, porque no es para siempre, es ahora cuando hay que entregarse a Dios. Además dice, y el día de venganza del Dios nuestro no es algo que cuando tú lees eso para que tengas miedo, sino está hablando de una venganza, no es que se va a vengar de ti o de las personas, sino que está poniendo las cosas en orden. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, no pensaron, quizás el enemigo pensó que ya estaba todo acabado y había vencido y el ser humano estaba realmente ya perdido, pero el Señor se levanta con una puerta, toma las llaves del Hades, y esa es la venganza de Dios. Es decir, yo tengo una salida, ahí va a haber un camino para todos los que quieran. A eso está refiriéndose Isaías 61. Dice además a consolar a los que están enlutados en el corazón, ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, para que sean llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Amén. Y todo eso es lo que hay que hablar con nuestros labios. Amén. Ahora, como decíamos, no es una voluntad propia direccional, digamos, ¿no? Tanto en nuestros labios. Es un ámbito en el cual hay que crecer mucho. Pero lo inicial que se está aprendiendo no implica una voluntad propia direccional. Decir, yo quiero esto y quiero esto, y declaro y proclamo. Obviamente hay cosas que Dios te va a hablar y las tienes que decir con tus labios y las tienes que proclamar. Pero a nivel corporal, a nivel de iglesia, tiene otro sentido. Amén. Ahí simplemente para tener cuidado. Lo que tenemos que hacer es hablar vida. Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Amén. Y hágase tu voluntad con fuerza, con firmeza. Amén. Ahora, esta activación profética sucede en un pasaje que me encanta, en Oseas 2:21 al 23, dice así, el Señor dice, en este tiempo yo responderé, les hablaré a los cielos y ellos le hablarán a la tierra. La tierra dará trigo, vino y aceite para satisfacer las necesidades de Jezreel. Yo plantaré muchas semillas en su tierra. Con no más piedad tendré piedad. Es un nombre, ¿no? Que en algunas algunas versiones de la Biblia está con el nombre hebreo. Otro nombre, a no es mi pueblo, le diré, tú eres mi pueblo. Y él me dirá, tú eres mi Dios. O sea, vemos a un Dios que transforma, a un Dios que cambia las cosas, a un Dios que envía desde el cielo su palabra para cambiar algo. Y esto tú puedes quizás analizarlo y decir, necesitamos activar nuestra fe, necesitamos creer en la palabra de Dios. Incluso nosotros estamos acá llamados para cumplir esa palabra. Y con esto voy a acabar.
en el tiempo cuando les decía que Israel estaba todo completamente destruido, ¿no? Hay uno se preguntaba y decía, ya, estamos profetizando, y ahora, ¿cómo vamos a ver la mano de Dios? Y el Señor dio otra palabra en Isaías 45:1 y habla de Ciro, ¿no? Él era un gobernante asirio, ¿no? Es decir, una persona que no conocía a Dios, una persona que no temía a Dios, una persona que no tenía nada que ver con el Señor. Y le dice, así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro, ¿no? ¿Qué está hablando en esta escritura? Esta escritura del cumplimiento del levantamiento de este rey. Esta escritura se dio muchísimos años, hasta 500 años antes. El Señor dijo, se va a levantar un hombre llamado Ciro. Imagínense, ¿no? Que Dios te revele así, ¿no? Ciro, ¿no? Y se llamaba Ciro, ¿no? Se va a levantar y Él va a abrir esas puertas. Él los va a sacar de la esclavitud. Y tal cual, no pasa toda la invasión, pasa los 70 años profetizados por Daniel, no por Jeremías, perdón, que Daniel los descubre al leer la escritura, no pasa ese tiempo y de repente se levanta un rey llamado Ciro y decreta que Israel vuelva a ser una nación. Y denles todo, eso lo vas a hallar al principio de Esther, de Nehemías, ¿no? Denles todo, que vuelvan a ser una nación y yo los voy a respaldar. Y así sucede un milagro, de repente se abre una puerta, ¿no? Incluso hasta el día de hoy, dice el versículo 2, le dice a Ciro, dice, aunque tú no me has conocido, yo voy a ir delante de ti y voy a allanar los lugares escabrosos, voy a romper las puertas de bronce, haré pedazos sus barras de hierro. Porque Él iba a abrir algo grande para que otra vez haya vida en su pueblo. Amén. Ahora, lo que vamos a hacer ahora, y es, quiero que realmente tengas tu corazón sumamente sensible a Dios, y quiero que tengas una libretita lista o en tu celular, ¿no? Listo. Esto, saben los que han podido pasar el taller, ténganlo todo listo. Y lo que vamos a hacer es recibir de Dios. Quiero que escuches, amén, su corazón. Y lo que tú puedas decir, y vamos a orar para que sea algo en lo cual tú puedas hablar vida. Quizás sea tu propia vida, ¿no? Que quizás estás un poquito, digamos, como que apenas. Quizás sea alguna situación, alguna enfermedad. Quizás sea algo de alguien que el Señor te muestre, pero quiero que en este momento empecemos a utilizar nuestros labios. Ahora, con cosas que son delicadas, yo les enseñaba, ¿no? En el taller con qué cosas hay que tener cuidado al momento de decir o dejarlo, porque realmente son cosas que el Señor tiene una voluntad tan soberana que solo Él sabe en algunas situaciones, en algunas circunstancias. En eso, si tú recibes algo de eso, puedas ponerlo simplemente delante del Señor y orar. Pero lo que le vas a decir, Señor, aquí están mis labios. Usa mis labios y empezá a declarar sobre la iglesia, sobre la congregación. Declara sobre esta nación. Aunque pensemos, digamos, todo puede pasar, no sabemos, no estamos así como un declive, ¿no? Yo tengo varios amigos en el exterior, ¿no? Y muchas me preguntan qué está pasando, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo? Entonces tenemos que decirle, Señor, tú puedes hacer algo. Amén. Así que se active la fe. Y quiero que te acuerdes el momento que tú actives esa palabra con tus labios. Dios tiene una puerta abierta para que pueda hacer las cosas. Es un acuerdo entre su iglesia y Dios. Amén. Es un acuerdo entre la fe simple del creyente, del ser humano, con la palabra de vida. Amén. Es un acuerdo. No es en nuestras fuerzas. Es que Él está buscando a esos como Ezequiel, que le diga, levántate y habla vida, porque yo quiero hacer algo.
quiero hacer algo grande. Quiero hacer algo que realmente haga temblar los cielos y la tierra. Le vamos a decir, Señor, háblame al oído, háblame, quiero escuchar tu corazón. Pero también dile, Señor, usa mis labios.